Saludos, estimados participantes, bienvenidos al primer encuentro tecnoformativo de robótica. Mi nombre es Rinaldo Salas Franco y durante este lapso académico voy a ser su profesor en esta interesante materia. ¿Qué es la robótica? La robótica se puede definir como una ciencia y una técnica que se encarga de la fabricación, aplicación y diseño de robots. Pero, ¿qué es un robot? Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, perdón, según la palabra robot no es una palabra castellana, no es una palabra inglesa, no es una palabra japonesa, es una palabra checa que significa sirviente y viene de la raíz precisamente de ese idioma, de la palabra robota que significa trabajo. En la Real Academia Española de la Lengua, en el diccionario de la RAE, está definido como una máquina o ingenio electrónico programable que es capaz de manipular objetos y realizar diversas operaciones. Mientras que el diccionario Oxford de la lengua inglesa lo define como una máquina, en la traducción obviamente, una máquina automática programable capaz de realizar determinadas operaciones de manera autónoma y sustituir a los seres humanos en algunas tareas, en especial las pesadas, repetitivas o peligrosas. Es importante rescatar que en el Oxford está esa palabra de sustituir a los seres humanos y pareciera que son como una especie de enemigos, pero hace la aclaratoria de que en tareas pesadas, repetitivas o peligrosas. ¿Ok? Ahora bien, el diccionario de la lengua española no habla al respecto de la sustitución, sencillamente dice que es un ingenio electrónico, importante, dice que es electrónico, habla de que es una máquina, ¿ok? Pero da la conjunción de que es o una máquina o un ingenio electrónico programable. Yo diría más bien que es una máquina e ingenio electrónico programable, ¿sí? Ahora bien, basado en esto, lo que define nuestra lengua, pues si vemos un robot, es eso, la RAE, ¿sí? Pero para la lengua checa no ha dejado de ser un sirviente. En el Imperio Austrohúngaro la utilizaban para designar precisamente a los sirvientes. Entonces, no tenemos por qué sentir que los robots vienen a sustituirnos, sino a servirnos. Ahora bien, recuerden que hace rato decía que era una máquina, es decir, que tiene que ver, en ambos coincide que es una máquina, ¿sí? Tiene que ver con la mecánica y sus máquinas. Dice también que es un ingenio electrónico, la electrónica, o sea, allí se unen la mecánica y la electrónica, precisamente la unión de la mecánica y la electrónica se denomina mecatrónica. Entre las ramas de la mecánica y de la electrónica está los sistemas de control, obviamente. Necesita un sistema de control, el robot se controla a sí mismo. Y por supuesto, la parte de programación de la informática. Aquí en el centro estaría, por supuesto, en la conjunción de estas cuatro disciplinas de la ingeniería, estaría la robótica. Muy bien, existen tres leyes de la robótica y que tienen que ver con la parte ética de la, que tienen que ver con la parte ética precisamente para los fabricantes de robótica. Los fabricantes de robótica tienen que seguir estas leyes, ¿verdad? En un breve momento les voy a hablar acerca del origen de estas leyes, cuando hablemos de la historia. Eh, la primera ley nos dice que ningún robot puede hacer daño a un ser humano o permitir que por inacción un ser humano sufra daño. La segunda ley nos dice que todo robot deberá obedecer las órdenes que le sean impartidas por un ser humano, excepto en los casos en que dichas órdenes contradigan la primera ley. Y la tercera ley, todo robot deberá velar por la preservación de su existencia, excepto, excepto aquellos casos
en los que se contradiga lo establecido en la primera y segunda ley. Muy bien, en resumen, primera ley, proteger al ser humano, allí está con un escudo. Segunda ley, obedecer al ser humano a menos que contradiga a la primera ley. Y la tercera ley es la de la autoprotección. ¿Ok? Vámonos a la historia de la robótica. Muy bien, la historia de la robótica se remonta al año 1300 antes de Cristo, con los colosos de Menno. Hay una cuestión allí. Cuando el sol se ponía, habían agua, habían unos tanques de agua dentro de los colosos que se llenaban con lluvia precisamente. Y al pegar los primeros rayos de sol en esa zona tan cálida del planeta, sobre las estatuas hacían que el agua hirviera. Y al hervir, salían por ciertas tuberías en la escultura que producían sonidos. Parecía una alabanza al dios Ra en el momento en que amanecía. Luego, también en el año 1617, aparece el primer autómata, que era un caballo de madera que se utilizaba que saltaba y tenía la función de entretener. Sin embargo, estas obras solamente se conservan los colosos. De la primera autómata, no, esa imagen es una imagen recreativa, una imagen figurativa, no es el primer autómata que existe, ¿verdad? Los autómatas van a ser el origen de la robótica, van a ser las primeras, aquellos elementos animados por sistemas mecánicos que le daban cierto movimiento a estas figuras, les daban animaban a estas figuras, y que son las que van a ser los primeros robots, entre comillas, ¿ok? Del único que es autómata, el autómata más antiguo que existe en el planeta, data del año 1352 después de Cristo. Estábamos hablando de casi la mitad, casi la misma cantidad de distancia hasta la aparición de Cristo, en cuanto al primer autómata del que se tiene registro en China, en el año 1617, aparece uno en el año 1352 y es el último, o sea, comienzan desde esa época hasta que en el año 1352 aparece el gallo de Estrasburgo. El gallo de Estrasburgo es el más antiguo, como ya lo dije anteriormente, es el único que existe actualmente, los más viejos de los autómatas, y formaba parte desde el reloj de la catedral de esa ciudad, y al dar las horas movía las alas y el pico, e incluso a las 3 de la tarde, que es la hora en que muere Cristo, pues recordaba de alguna cierta forma pues la traición de San Pedro en el momento de la pasión. ¿Ok? El caballero mecánico en el año 1495 es un autómata humanoide. Por primera vez se dejan los animales de lado, los caballos, los gallos y otras especies de animales que se hacían. Y aparece el primer autómata humanoide diseñado por Leonardo da Vinci. Él usaba era para que los que entraran a su laboratorio se asustaran y no ingresaran. Era una armadura, obviamente, que se movía por efecto de la abertura de la puerta. En el año 1768, Watson realizó un pato, en el cual se podía ver a través del pato cómo digería y excretaba. Aparte de eso, movía, pues, obviamente, alas, bebía, etcétera, etcétera, comía. En el año 1805 aparecen los primeros karakuri. Ellos eran unos personajes bien entretenidos que se encargaban de distraer, por supuesto, a las personas, y lo que hacían era moverse, ¿no? Bastante interesantes. Vamos a la siguiente diapositiva. En el año 1925 aparece por primera vez la palabra robot en Rosun Universal Robots de Capek, de Karel Capek. Es una historia de ciencia ficción, ¿verdad? En la que a un autómata de forma de humano se le llamaba robot, ¿ya? Se le decía de una otra forma, claro. En el año 1930, en la exposición internacional de ese año, en la Feria Internacional de ese año, perdón, en la Feria Internacional, en la Feria Mundial de ese año, Westinghouse presenta a Electro, que tenía una mascotica. Ahora, este es un robot demasiado grande, lo que hacía era inflar globos, caminar, mover la cabeza, los brazos, distinguir entre una luz verde y una luz roja para pasar.
Fue el primer, como se dice así de alguna forma, robot, y era extremadamente grande y pesado. Y por supuesto, pues no tomaba decisiones de forma personal. Prácticamente era controlado a control remoto. Luego aparece en el año 1942, Isaac Asimov escribe una novela que se llama I, Robot o Yo Robot. Es una historia de ciencia ficción y es donde van a aparecer las primeras leyes de la robótica. Entonces, es importante destacar que Isaac Asimov no es un profesional de la ingeniería, él lo que es un escritor de ciencia ficción y es el responsable de la ética o de la normativa que utilizan las empresas para la fabricación de robots. ¿Está claro? Seguimos con las otras partes de la historia de la robótica. En el año 1956 aparece Unimate, que ese es el primer robot industrial que se instaló, el primer brazo robótico que se encargaba de armar vehículos en lleno a la moto. En el año 1966 lanzan la primera sonda espacial para explorar la superficie lunar. En el año 1970 hacen el primer seguidor de líneas, podríamos llamarlo así, un robot capaz de seguir líneas, controlado remotamente vía radio, y que este robot que se creó en el año 1970 es el predecesor de todos los seguidores de líneas que existen en la actualidad y es, por cierto, los robots seguidores de líneas son los primeros que se usan en robótica para ilustrar a los que se inician en esta materia. Siempre en un curso de robótica en el cual tú puedes realizar el robot de forma física, vas a conseguir un robot seguidor de líneas. En el año 1973 aparece Wabot 1. El primer robot antropomórfico a escala real. Acuérdense que el otro era gigantesco, era 3 metros, el de Westinghouse. En el año 1975 aparece Puma, y también de Unimate, otro robot manipulador programable universal para, de forma industrial. En el año 1976 aparece el primer robot estadounidense en Marte, el Viking, en el año 1973 de la NASA, precisamente. En el año 1979 aparece la primera aspiradora robot, que era de Nintendo, pero Nintendo se dio cuenta de que esa clase de inventos no eran para él y decidió irse por los videojuegos, por cierto. La aspiradora robot que actualmente es tan querida y tan solicitada, en esa época pues no tuvo como te digo, el boom que debía ocasionar y no se vendió tanto. Son unas especies de piezas de museo. ¿Ok? En el año 1981, ese RMS es un brazo que sale del transbordador espacial, que fue construido para la NASA, para agarrar ciertos objetos fuera del transbordador. En el año 1984 aparece Wabot, también de la Universidad de Waseda, y que es capaz de leer una partitura y de tocar una melodía en el piano. En el año 1995 aparece el robot Da Vinci, ¿sí? Ese es el primer robot que permite realizar una operación quirúrgica. Es importante destacar que Da Vinci no toma decisiones por sí mismo, sino que él realiza los cortes que le indica un médico cirujano desde un puesto de control. Más adelante vamos a ver, cuando veamos los tipos de robots, que hay robots autónomos, totalmente autónomos, capaces de tomar decisiones con inteligencia artificial, y hay robots que son controlados por seres humanos. ¿Se acuerdan de Massinger? Bueno, no sé si ustedes existirían. Massinger era pilotado por una persona que iba en la cabeza. ¿Ok? En el año 1996 aparece el robot P2 de Honda, que es capaz de andar por sí solo y subir escaleras, pero no las podía bajar. ¿Ok? En el año 1999 aparece algo de Sonic. Este perrito, una mascota, era el regalo navideño del año 1999 más costoso. Era como una especie de entrada al nuevo milenio y era bastante costoso y lo veían ustedes en todas las jugueterías, pero siempre había uno solo. Y usted los vio en diciembre y los consiguió en enero, o sea, no fueron vendidos, era costosísimo. Pocos se vendieron y verdaderamente, pues, su sucesor, que aparece años más tarde, fue mucho más vendido que el primer iPhone de Sony. ¿Ok? En el año 2002 aparece Asimo, una versión evolucionada de los robots humanoides P2 y P3, también de Honda. Este robot es pequeño, no es muy grande, de esta altura de un niño de 7 años, 8 años. En el año 2005 aparece el Big Dog, un perro que aguanta de todo. Él camina, no se cae,
es sumamente estable y puede soportar hasta 150 kilogramos. En el año 2012, Prius Diverless es desarrollado por Toyota y Google. Hasta esa fecha, los autos sin conductor con licencia, que aparecía que fueron fabricados por Toyota y Google, no tenían ningún registro de accidentes de ningún tipo. O sea que cumplían con las leyes de la robótica a cabalidad, no como los actuales vehículos que se están de la marca, de esta marca, que se están incendiando, ¿no? No es lo mismo. La calidad de los de los autos robots, de los taxis sin conductor del año 2012, que fueron los Prius, que fueron diseñados por Toyota y Google, tienen una calidad superior con respecto a los que actualmente, pues, hasta este momento, los vehículos sin conductor con licencia, pues tenían un récord de cero choques. ¿Sí? Cero choques ocasionados por ellos, de accidentes ocasionados por ellos. Sí habían sido chocados por vehículos conducidos por seres humanos, pero en todo momento el vehículo protegió a las personas que llevaban. En el año 2015 aparece Sofía, de la fabricante de robots Hanson. Era así, ella hasta hace poco pues, se podía considerar como uno de los robots con eh, una calidad de inteligencia artificial considerable. Concedía entrevistas y por supuesto tiene la nacionalidad árabe, de Arabia Saudita precisamente. Ella tiene nacionalidad de Arabia Saudita. En el año 2018 aparece una cafetería atendida por robots controlados de forma remota por personas con discapacidad. Es una oportunidad de darle trabajo a aquellas personas con discapacidades en sus hogares, controlaban aquellos robots y servían como mesoneros. En el año 2021 aparecen robots que imitan la mecánica de velocidad de pájaro real. Estoy hablando de los Bionic Swifts de Festo. Y de aquí en adelante, pues, en los últimos 5 años, pues, se han presentado, ustedes ya saben, unos robots bastante chéveres. Yo, lamentablemente, no actualicé esta presentación, pero ustedes ya saben que existe Optimus, es un robot con capacidades impresionantes. También está el robot de Tesla, que es un mayordomo bastante útil y no tiene tanto aspecto humano. ¿Ok? Ahora bien, según la línea de investigación, insiste, existen muchos tipos de robots. ¿Ok? Según la línea de investigación, ahí tenemos, en esa matriz tenemos algunos, unos cuantos, ¿verdad? Escaladores, caminantes, autónomos, de educación, paralelos, personales, etcétera, 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 mini robots, manipuladores móviles. Hay muchas líneas de investigación. O sea que podríamos considerar una cantidad infinita. ¿Ok? Pero en cuanto a su autonomía, hay robots automáticos, semiautomáticos y teleoperados. ¿A qué nos referimos con eso? Automáticos son aquellos que tienen inteligencia artificial y a través de redes neuronales, etcétera, etcétera, tienen la capacidad de aprender, ¿verdad? Y basado obviamente en las tres leyes de la robótica, si su fabricante así lo quiso y así lo hizo, actuar dentro de esos márgenes, ¿sí? Y responder dentro de esos márgenes. Hay robots teleoperados, ¿sí? Como por ejemplo el robots semiautomáticos, como el caso de ¿cómo que se llama Da Vinci, que el cirujano está aquí, y ya está de alguna manera operando, ¿verdad? Y están los robots teleoperados que son conducidos a control remoto, como los famosos y últimamente bastante en boga, estos helicópteros, ¿cómo que se llaman? Ah. Muy bien, según su movilidad tenemos los robots móviles y los robots móviles y los robots fijos. Móviles porque se desplazan y los robots fijos pues se quedan quietos en su lugar. Esa es la diferencia entre ambos. Ahora bien, ¿cuál es la estructura de un robot? Un robot está formado básicamente por tres partes sumamente importantes. Los actuadores, los sensores y el controlador. Los sensores se encargan de informar al controlador lo que está pasando allá adentro, lo que está pasando afuera, perdón. Son los encargados de hacer que el robot vea o sienta lo que está pasando a su alrededor. Y los actuadores, que son los que le dan capacidad de movimiento, que son los motores, los rotores, más adelante lo vamos a ver.
También vamos a tener la alimentación, que es la que se encarga de que todo esto funcione correctamente, y obviamente la carcasa, que es la que se encarga de proteger, o la base sobre la que va montada el controlador, el sensor y el actuador. Continuamos con la estructura de un robot. Aquí tenemos una serie de sensores. Hay sensores LDR para la luz, hay sensores de presión, sensores magnéticos, módulos GPS para saber en qué posición se encuentra, este, sensores de contacto, sensores de distancia ultrasónica, sensores, micrófonos, por supuesto, y obviamente, las cámaras. La cámara es una cámara mínima, pequeña. Y aquí también tenemos, por supuesto, el sonar, que también lo utiliza para orientarse. Entre los actuadores tenemos lo que se... Habíamos dicho que los actuadores eran los que se encargaban de que se movieran. Entonces tenemos motores DC, tenemos motores paso a paso, servomotores y otros, como por ejemplo altavoces para que el robot hable, luces, ¿verdad? Qué sé yo, una serie de cosas allí que pueden, pues, apoyar al robot, ¿sí? Altavoces para hablar, luces para iluminar, etcétera, para que sea simpático, qué sé yo. También pantallitas que tienen varias luces LEDs y esas luces LED, pues, demuestran la cara del robot, puede ser también. Y obviamente, junto con los actuadores, está unida las cajas mecánicas reductoras o de transmisión, que son las que se encargan de mover brazos, mover ruedas, etcétera, etcétera. Entre los actuadores, por supuesto, está el motor DC. El motor DC es un motor al que le colocamos, que para accionarlo sencillamente, pues le colocamos un voltaje entre sus extremos y él gira en un sentido. Para que cambie ese voltaje, lo único que hay que hacer es invertir la tensión que se coloca en sus extremos. Ahora bien, no se puede conectar un motor DC directo con el controlador, eso necesita de una circuitería de adaptación que más adelante pues, la podremos ver. Y dan también los motores paso a paso. Ellos giran, ellos van a permitir el control de la posición y la velocidad y sentido del motor. Su rotor gira en la cantidad especificada, ¿verdad? Esa cantidad especificada se le llama paso, por cada pulso de entrada que él recibe. ¿Ok? Y vienen los servomotores, que funcionan con una señal codificada, ¿verdad? Para que el robot se ubique, perdón, para que el motor normalmente se ubique en una posición angular específica. Tienen alto torque, un tamaño reducido, el rendimiento es controlado, obviamente. Lo que hacemos es controlar el eje para que fije su posición inicial, ¿verdad? Ahí tenemos una representación, un servomotor, su aspecto físico y su símbolo. Aquí atrás no tenemos. Y por último tenemos el controlador. El controlador pues, es encargado de procesar la información captada por los sensores según el programa que almacena y regula los actuadores. Ahora bien, este, el más utilizado, uno de los más utilizados son los Arduino. Son los Arduino, de hecho creo que vamos a trabajar con ellos en la simulación para robótica, ¿sí? En la parte cuando nos corresponda programar un robot, vamos a programar un Arduino para que controle a un robot que vamos a ver, por supuesto, ya en la última parte de esta materia. Muy bien, muchachos, hemos terminado la primera parte de la clase. Ahora vámonos con la morfología de un robot. Ya la di. Un robot que ya la di, este es el repaso general de lo que vimos. ¿Sí? Y bueno, de esta manera, pues, vámonos a la parte estructural del robot. Vamos a ver articulaciones de tipo rotacional, prismática, cilíndrica, planar, tornillo o rótula. ¿Cómo es rotacional? Bueno, rotacional es que no tengo cómo demostrar. Vamos a ir a cada una de ellas. Rotacional es que gira. O sea, el motor, necesito como un lapicero. Ah, ya, permiso. Mira, aquí está el marcador, ¿sí? Rotacional es que el eje gira, así como lo muestra la figura. Está girando, ¿sí?
Eso es rotacional, pero un motor conectado directamente a esto, ¿sí? La prismática, por el contrario, es la que está esto así y hace esta clase de movimientos, ¿ok? Esa es la prismática y normalmente es cuadrada, ¿ok? Y está la cilíndrica, que es como decirlo donde tengo la mano. A ver, ¿dónde tengo la mano? Este es el eje, ¿verdad? Y lo que se mueve es esta parte. Esa es la que llamamos cilindro. Fíjense la diferencia entre rotacional, ¿verdad? Que gira, este es el motor, y él gira en este sentido, ¿verdad? Obvio, mi mano es el motor, gira así, la rotacional, y la cilíndrica, en cambio, lo que gira es esto. Esto se mantiene fijo y lo que gira es esta parte. ¿Ok? Y tenemos la planar, que esa sí va a estar difícil de mostrarla aquí, a menos puede ser con el celular. La planar, hombre, yo tengo el teléfono, hace esta clase para verla así. La planar, estas son las partes amarillas que aparecen aquí. ¿Ok? Estas partes amarillas que aparecen ahí y estas adentro mueven la parte azul, que sería el celular, en la que se mueve. O sea, mi mano debería quedarse quieta, ¿no? Pero obviamente no tengo cómo demostrarlo. Y está la de tornillo, que es muy similar a la rotacional, pero va saliendo, ¿ok? Va saliendo, va entrando el motor, así, va saliendo y va entrando el motor, pero va girando con el tornillo. Y está también la rótula. La rótula, ustedes saben, igual que la rótula de los seres humanos. Para la transmisión, obviamente, vamos a necesitar engranajes, correas, cadenas y cremalleras. Ajá. El motor tiene que, para poder trabajar, se necesita que tenga un par y una velocidad, y para eso se utiliza el reductor. Y ello, por supuesto, va a los elementos, eso va a los elementos del robot. Tenemos también eslabones, ruedas, elementos de sujeción como parte de la estructura del robot. Ahora bien, también cuando hablamos, por ejemplo, de brazos robóticos, ¿verdad? Vamos a tener eslabones, vamos a tener articulaciones y vamos a tener elementos de sujeción y ruedas, ¿ok? En los eslabones, obviamente, pues en los brazos robóticos, las ruedas, evidentemente, para moverse y algunos elementos de sujeción. En este caso, estamos hablando de las pinzas y de otras cosas. Las ruedas es para los robots móviles que vamos a ver en la próxima clase y lo demás es para los eslabones. Bueno, ya yo les había hablado acerca del controlador. Y bueno, muchachos, pues ya tenemos 40 minutos de esta clase. Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, estoy disponible en el aula virtual. Recuerden que tienen que hacer un informe. En ese informe, pues, una línea de tiempo la, ¿cómo se llama? Una línea de tiempo sobre la historia de los robots. También tienen que hacer un mapa mental acerca de lo que es la robótica, los robots, etcétera, toda la parte conceptual. Y finalmente, en cuanto a la morfología del robot, pues es lo que estamos hablando en estos momentos, que es lo que llamamos la estructura del robot, van a ser una infografía. En ese informe que está formado por esas tres producciones visuales, espero que ustedes se esmeren y logren muy buenas o altas calificaciones. En el aula virtual precisamente se encuentran ¿cómo se llama? Las rúbricas mediante las cuales voy a evaluarlos. Así que ustedes pueden perfectamente chequear qué tiene que tener cada una de las partes. Éxitos y hasta luego.